tardes, sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, desarrollan el Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco se desarrollará la conferencia titulada ¿Qué aprender para aprender el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Nos honra con su presencia para la disertación de este tema la maestra Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez, titular del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl y docente de la Escuela Judicial del Estado de México, a quien damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a una breve ficha curricular de nuestra invitada. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en juicios orales, maestra en Derecho Procesal Civil y doctorante en Derechos Humanos, todos por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es diplomada en Prevención de las Violencias y el Abuso de Poder desde el enfoque de derechos humanos y en derechos humanos desde la perspectiva de género por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es diplomada en Derecho Familiar y realizó el curso de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Participó como conferencista en la capacitación en atención integral de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos, organizada por el Poder Judicial del Estado de México y el DIF de la misma entidad a través de la Dirección de Prevención y Bienestar de la Familia. Como docente, a nivel licenciatura se ha desempeñado en la Escuela Particular Nezahualcóyotl, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México en Chimalhuacán, Estado de México. A nivel maestría, en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial y en la Escuela Judicial del Estado de México. Laboralmente, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se ha desempeñado por más de 12 años, ocupando los cargos desde técnico judicial, notificadora judicial, secretario de acuerdos, jueza supernumeraria y actualmente jueza de primera instancia, adscrita al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl. Fue integrante de la Comisión de Jueces y Juezas Familiares para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Poder Judicial del Estado de México y forma parte del grupo de jueces y juezas que imparten la capacitación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestra distinguida conferenciante. Adelante, maestra. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a ustedes y a todas las personas que conforman este maravilloso auditorio, con quienes, claro, me congratulo en compartir este espacio, templo ya del intelecto jurídico. Mi sincero agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Jaime López Reyes, al titular de la Unidad Académica Texcoco de la Escuela Judicial del Estado de México, ingeniero Tomás Venado Conde, y por supuesto a ustedes que me escuchan desde los múltiples sectores de nuestras instancias, por el honor de su interés. El objeto de esta emisión es compartirles claves fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que, desde mi perspectiva, serán de ayuda no solo para abogados postulantes, justiciables y operadores jurídicos, sino en general para todas las personas cuya vida los coloque en el deber o necesidad de aplicar y utilizar el referido ordenamiento. De este modo, comenzamos. A lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo cosas, es decir, vamos solo adquiriendo conocimiento por muchos medios,
ya sea por el estudio, por las enseñanzas o incluso las experiencias vividas o, por qué no, también compartidas. Y es cuando convertimos esa información en herramienta útil para la vida, para nuestro crecimiento y desarrollo intelectual, que logramos aprender con H intermedia lo conocido, de forma tal que cuando vivimos y ponemos en práctica lo sabido, podemos aplicar nuestra inteligencia en la experiencia propia, en la habilidad, sobre todo para deliberar, decidir y elegir lo que desde nuestro punto de vista sea lo correcto. Como lo vemos en nuestras diapositivas, encontramos ahora los puntos medulares de la conferencia que nos ocupa. ¿Qué aprender para aprender el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Qué queremos hacer? Que todo lo que hemos conocido o toda la información que a lo largo de esta temporalidad, desde que surge a la vida jurídica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿cómo lo vamos a poder aplicar a nuestra práctica profesional, incluso a nuestra experiencia de vida? Esta conferencia va a proporcionarles algunas herramientas muy prácticas y útiles que seguramente les van a gustar. En la siguiente diapositiva vamos a poder percatarnos de los temas que vamos a generar en esta conferencia. Tenemos como conocimientos que adquiriremos el inciso A, aprender y aprehender. Inciso B, las generalidades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. E inciso C, lo medular de nuestra conferencia, las claves del litigio. En la siguiente diapositiva, derivado de los postulados y por supuesto las teorías que acuña la Real Academia Española para definir cada concepto, tenemos como concepto de la palabra aprender, solo adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo adquirimos conocimiento, pero aprender con H intermedia, desde el punto de vista académico, tiene que ver con el convertir esa información en un conocimiento útil para nuestra vida. Agarrarlo con mucha fuerza para que sobre ese conocimiento que hemos agarrado con tanta fuerza, podamos tomar decisiones en nuestra vida. De tal forma que nuestro crecimiento y desarrollo intelectual sea cada vez mayor. Se trata entonces de vivir y poner en práctica lo aprendido. ¿Cuál es el objeto? Bueno, transformar ese conocimiento aprendido en primera instancia en sabiduría. La sabiduría, desde el punto de vista filosófico, tiene relación con aplicar nuestra inteligencia en la experiencia propia. Es una gran virtud y consiste en esa habilidad para deliberar lo que desde nuestra perspectiva es correcto. Siguiente diapositiva. Ahora bien, hablemos de las generalidades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No pretendo, por supuesto, y como lo ven en la siguiente diapositiva, recordar todo lo que seguramente ya se ha generado a lo largo y alrededor del concepto y de todo lo que tiene acuñado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, por qué nace, cuándo nace, cuántos libros, qué juicios, qué acciones, qué elementos. Seguramente ustedes ya han escuchado tanto de él y no es la finalidad de esta conferencia. Sin embargo, es importante recordarles que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nace a la vida jurídica el 8 de junio del año 2023. Fue publicado el 7 de junio de ese año y como ya lo veremos más adelante, su transitorio indica el primero que entrará en vigor al día siguiente. Por eso es que el día 8 de junio de 2023 inicia la vida jurídica este gran Código Nacional. Está compuesto por 10 libros, 1,191 artículos y 20 transitorios. Ahora bien, entremos de lleno a las claves de las cuales vamos a abarcar la mayor
temporalidad de nuestra conferencia. Tenemos aquí en pantalla 5 clavecitas importantes. En un primer término tenemos la vigencia y la aplicación. En un segundo término tenemos el tinte de derechos humanos. En tercer término, el ofrecimiento de pruebas. En un cuarto término, circunstancias uniformes. Y en el quinto, que me pareció relevante, los recursos. Así pues, vamos a empezar con la primera clavecita, vigencia y aplicación. Si nosotros podemos tener a la vista nuestro Código Nacional, advertiremos que encontramos 20 artículos transitorios. El primero de ellos, de manera muy relevante, establece la vigencia del mismo y se lee: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Publicado el 7 de junio de 2023, significa que a partir del 8 de junio de ese año, este entra en vigor. Ojo, es una gran diferencia el entrar en vigor de una ley al momento de su aplicación. Su aplicación es una circunstancia totalmente distinta. Cuando hablamos de que está en vigor, significa que está vivo. Nosotros mismos podemos verlo en los transitorios, ya lo vimos en el primero, pero podemos nosotros advertir del 19º transitorio lo siguiente. Se derogan todas las disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años. ¿Esto qué significa? Que todas las disposiciones que actualmente tenemos en nuestras codificaciones locales dejaron de tener efecto a partir de la entrada en vigor de este Código Nacional, es decir, ya no podemos aplicarlas, no deberíamos aplicarlas. Otro ejemplo de esta vigencia es el artículo 20º, transitorio por supuesto. Este en específico establece lo siguiente: para el caso de que a la fecha de publicación de este Código Nacional en el Diario Oficial de la Federación, en las legislaciones vigentes de las entidades federativas no exista regulación relacionada con el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, entonces aplicarán supletoriamente las disposiciones de este Código Nacional. ¿Está vigente? Claro, está vivo este Código Nacional ahora porque, como ya lo escuchamos, aquellas entidades que no consideren en sus legislaciones adjetivas algún procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición puede aplicar supletoriamente este Código Nacional. Y entonces cruzamos la línea tan delgada que habla de la aplicación. ¿Cuándo se empieza a aplicar este Código Nacional? Conforme a estos dos artículos transitorios, ya podemos aplicarlo en estos dos aspectos bien peculiares. Pero hay una regla general, y esa regla general la encontramos en el artículo 2º transitorio, el cual establece las reglas para poder aplicar ya de manera total el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La regla básica es que debe existir una declaratoria, ya sea por el Poder Judicial de la Federación, hablando a ese nivel, o por el Consejo de la Judicatura local de cada entidad. Esta declaratoria es, digamos, el punto básico para que podamos aplicar nuestro Código Nacional. El artículo 2º transitorio establece a la letra: en el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Significa entonces que para que podamos aplicar en su totalidad nuestro Código Nacional, necesitamos de esta declaratoria. Ya hablamos de la vigencia y hablamos de su aplicación. Quizás nos genere un poco de ruido el pensar, entonces, ¿cuándo lo vamos a empezar a aplicar?
tenemos dos excepciones cuando hablamos de la vigencia. En cuanto a los procedimientos especiales de declaración de desaparición de las personas de ausencia y tratándose de los estados o procedimientos de interdicción que ahora ya no se pueden aplicar, nuestro Código Nacional nos ha establecido ya algunas reglas básicas que debemos aplicar, sin necesidad de la declaratoria antes referida. Pero para la generalidad de nuestro Código Nacional necesitamos de ese pequeño requisito. Quizás entonces me parece buena idea preguntarles en este momento, entonces, ¿nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentra vigente? Es correcto, ya se encuentra vigente. La siguiente peculiaridad que vamos a atender es el tinte meramente de derechos humanos. Todo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha sido pensado siempre en pro de los derechos humanos, en estricta observancia y defensa de los mismos. Ustedes lo van a poder advertir a lo largo de todo nuestro código. ¿Por qué creen que esta pueda ser una clave? Abogados postulantes, por ejemplo, si es que en algún momento encuentran un lío para poder resolver, más bien para poder promover en sus asuntos y están defendiendo o están ante personas que pertenecen a grupos vulnerables, sabremos que el Código Nacional tiene todas las normas adecuadas para solicitar, para obligar al órgano jurisdiccional la aplicación y el ajuste de los procedimientos. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestro código nos está dando la facultad a los usuarios del mismo para solicitar cualquier ajuste al procedimiento que sea necesario para ponderar la equidad entre las personas, ponerlas en un plano igual y éstas puedan ser juzgadas no solo con igualdad, sino también con equidad, es decir, subiéndolos al mismo nivel. No obstante, las circunstancias de vida que pueden afectar a uno o a otro justiciable. A lo largo de nuestro Código Nacional hay múltiples numerales, múltiples artículos que tienen que ver con esa defensa de los derechos humanos y a las personas que pertenecen a grupos vulnerables, así lo maneja nuestra legislación adjetiva que hoy es motivo de nuestra atención. Un ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 2. La fracción primera establece lo siguiente. Se entenderá por ajustes de procedimiento las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como participantes directos o indirectos, en todos los procedimientos judiciales, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Cuando nosotros hablamos de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no solo estamos hablando de personas en condición actual de discapacidad, también estamos refiriéndonos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes en situación de calle, personas migrantes, adultos mayores, población indígena, víctimas de delito, personas desaparecidas, personas en reclusión, por mencionar algunas. La siguiente fracción de este ordinal nos habla del concepto de apoyos, que son las formas de asistir al procedimiento a las personas. La finalidad es facilitarles su comprensión, ejercicio y manifestación de voluntad, derechos y obligaciones. Y aquí me parece un punto medular el que ustedes comprendan que ahora este Código Nacional no limita la capacidad jurídica dependiendo de las condiciones, y me atrevo a decir que tampoco de la edad. Ustedes van a poder advertir que incluso un infante podrá solicitar el ejercicio de la acción jurisdiccional a través de alguna solicitud, y el órgano jurisdiccional tendrá que aceptar la solicitud. Por supuesto, deberá tomar las medidas conducentes para que este infante
no quede en estado de desprotección jurídica. No es una innovación. Nuestras leyes adjetivas no lo establecen como tal, de forma literal. Nuestro Código Nacional sí lo hace. Ya vimos que están proporcionando entonces mecanismos para que el acceso a la justicia sea más fácil para estas personas, para todo tipo de personas, más bien. A lo largo de este artículo segundo de nuestro Código Nacional hay una serie de conceptos porque este integra un glosario. De los conceptos también obtenemos, por ejemplo, el de persona representante autorizada, y esta es otra clave que quiero proporcionarles. Abogados, nuestro código establece que los abogados deberán asistir a sus representados en sus audiencias respectivas y establece sanciones para quien no lo haga. Claro, sin causa justificada o legal. Estas sanciones son bastante importantes porque son multas económicas. Es decir, que nuestro código está garantizando en todo momento el acompañamiento legal de las personas que así lo necesiten, de los justiciables. Y hay un punto muy importante en cuanto a los abogados. Podemos designar un abogado que nos represente durante el juicio y que nos acompañe en audiencias, pero también establece la posibilidad de designar un abogado sustituto. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el abogado patrono que ha sido designado en un primer momento para acompañar al justiciable en audiencia y no pueda presentarse, podrá hacerlo el abogado sustituto. Esta es una clave importante para que desde un principio puedan hacer la designación correspondiente y puedan ahorrar un poco más de tiempo. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene procedimientos muy concretos, tiene tiempos muy claros y muy precisos que debemos atender en todo momento. La finalidad es que los procedimientos sean más ágiles. Recuerden ustedes que el origen de este Código Nacional fue justamente por alguna inquietud en cuanto a la administración e impartición de justicia, que ésta pudiese ser más ágil, más veraz y de manera igualitaria para todas las entidades. Cada estado tiene todavía un código de procedimientos civiles. Hay algunos que incluso tienen uno familiar. Esto lo que hacía o generaba en la sociedad eran procedimientos con plazos distintos, recursos diferentes en las entidades, y recordarán ustedes que aquí los abogados no están como tal certificados para cierta entidad, como lo sucede en el extranjero. Eso a veces dificultaba un poco conocer todas las legislaciones de las entidades y las personas también sentían cierta discriminación, porque quizá en el Estado de México se les consideraba de alguna manera, pero iban a otro estado y el procedimiento quizá era más tardado o tenía otros argumentos, incluso etapas. Este Código Nacional viene a romper con ese paradigma y ahora todos los procedimientos civiles y familiares se van a regir bajo este mismo Código Nacional. Eso es maravilloso. Ahora todos los abogados vamos a poder tener ventaja o conocimientos para poder asistir a cualquier persona que necesite ayuda jurídica en cualquier entidad de la República. Y ahora que estamos hablando de los abogados y representantes, es importante comentarles que el Código Nacional establece una sola oportunidad de suspender las audiencias cuando una persona acude sin representante legal. Solo una oportunidad brindará para que se pueda volver a citar a las partes y comparezca con su representante. Esto, por supuesto, que está siendo establecido en respeto al derecho a la debida defensa o legítima defensa. ¿Esto qué significa? Que tratamos de que no estén desamparadas las partes justiciables, las personas justiciables. Ahora bien, en tratándose de audiencias familiares, es importante recordarles a ustedes que hasta este momento nuestras audiencias son públicas.
al menos en la entidad en la cual yo nací, el Estado de México. Son públicas, salvo condiciones extraordinarias que tengan que ver con resguardar los derechos de las personas que ahí se encuentren interviniendo. En el Código Nacional establece que en cuanto a las audiencias familiares, todas, sin excepción, son privadas. Es decir, solo pueden intervenir las personas que son las partes en el proceso o bien algunas personas como testigos, peritos, ingenieros que tengan que acudir para el desahogo de alguna audiencia, para el desahogo de algún medio de convicción. Solamente los intervinientes. Y ya no podrá existir la posibilidad de que sean públicas, derivado de los intereses que ahí se ventilan, que son familiares, orden público, interés social. Ya hablamos entonces de la vigencia, de la aplicación, ya hablamos de los representantes y del tinte preponderantemente en derechos humanos. Hablemos ahora del ofrecimiento de las pruebas. El punto medular y clave de este asunto es que ahora, cada que nosotros instemos nuestra demanda, debemos ofrecer nuestras pruebas. Demanda con sus pruebas. Contestación con el ofrecimiento de sus pruebas. Reconvención cuando así suceda, con el ofrecimiento de las pruebas respectivas y contestación a la reconvención con el ofrecimiento de sus pruebas respectivas. Ya no es como en los juicios tradicionales que eran escritos, donde las pruebas se ofrecían, por ejemplo, en los asuntos civiles, se ofrecían después en la etapa de ofrecimiento de pruebas. Ahora es en los escritos fijatorios de la litis, donde se hace ese ofrecimiento. No lo olviden, eso es muy importante. Ofrezcan sus pruebas en los escritos fijatorios de la litis. Y hablando de pruebas, una situación relevante y nueva, al menos en materia civil y familiar, es esta peculiaridad en el desahogo de la prueba testimonial. Recordarán ustedes que en el desahogo de la prueba testimonial, el testigo es interrogado y se le da un derecho de réplica, digamos, a la parte contraria para formular repreguntas. Conforme a nuestro Código Nacional, este derecho se expande. Ahora no solo es preguntas y repreguntas, sino que ahora existe repreguntas y recontrapreguntas. Es decir, hay dos oportunidades de interrogar a cada parte, a los testigos. Eso está muy bien, creo, porque siempre durante el desahogo de las audiencias testimoniales quedan eslaboncitos que no terminan de fijarse. Y yo creo que además para los juzgadores esto puede enriquecer un poco más la prueba testimonial y por supuesto su valoración al momento de resolver en definitiva un litigio. No lo olviden, ahora no solo es preguntas y repreguntas, ahora tenemos también nuevas preguntas que son las contrapreguntas y las recontrapreguntas. Ya hablamos entonces del momento en el cual ustedes deben ofrecer sus pruebas. Recuerden, deberán ofrecerlas en sus escritos fijatorios de la litis. En tratándose de asuntos preponderantemente orales, nuestro Código Nacional establece ahora un nuevo procedimiento, que es el sumario, pero también es oral. Este es a través de una comparecencia, y en esa comparecencia, no obstante que también es oral, también deben ofrecerse las pruebas. Esto es algo bien importante. La contestación a la demanda también se hace a través de comparecencia y, por supuesto, el ofrecimiento de las pruebas a través de esa misma comparecencia. Se dan cuenta que siempre habrá que ofrecer las pruebas en los escritos fijatorios de la litis. Hablemos de las circunstancias uniformes, que es la siguiente clave. ¿A qué nos referimos con circunstancias uniformes? Bueno, son pequeñas pistas que nos van a ayudar a identificar algunos elementos comunes en nuestros diferentes procedimientos. Por ejemplo, hablando de plazos, para atender una prevención, el plazo común que van a ver a lo largo del Código Nacional son 3 días. Esa es clave importante. Son 3 días. Para desahogar una vista, van a ver en la generalidad de nuestro Código Nacional
que también el plazo son de 3 días. Entonces, para desahogar una prevención o atender una vista, tendremos 3 días de manera general. Esta parte que viene en relación con los términos varía, por supuesto, dependiendo del tipo de juicio que llevemos, es decir, la vía. Por ejemplo, tenemos un juicio ordinario civil oral, es decir, en estos juicios se llevarán a cabo aquellos que no tengan una tramitación especial. Sus artículos 456 a 469 del Código Nacional. Hablemos del plazo que es idéntico, es decir, una vez que es admitida la demanda, se le concede al contrario, una vez que es emplazado, 15 días para contestar. Si él reconviene, se le otorgan igualmente 15 días al demandado reconvencionista para poder contestar esa demanda. Entonces son 15 y 15. 15 para contestar y 15 para contestar la reconvención. Creo que no hay pierde. La audiencia preliminar y de juicio la vamos a ver en nuestros juicios orales, tanto en el civil oral como en el familiar. También oral, tenemos audiencia preliminar y de juicio. Hablando, por ejemplo, del juicio ejecutivo civil, aquí no tenemos reconvención. Por ende, el único plazo que se concede es de 9 días para contestar la demanda. Ahí solamente tenemos una audiencia. Esto conforme al artículo 480 del Código Nacional. Pero en el juicio oral familiar tenemos un plazo de 9 días para contestar la demanda o la reconvención en su caso. Entonces, en el juicio ordinario, civil, oral y en el juicio oral familiar, tenemos días para contestar. En el primero son 15 días para contestar demanda y reconvención y en el oral familiar son 9 días. No lo olviden, 9 días. También tenemos la audiencia preliminar y de juicio. Y es común los alegatos. Ahora tenemos alegatos de apertura y alegatos de clausura para ambos juicios. Orales, por supuesto, los dos. Los alegatos de apertura son muy importantes y entonces recomiendo aquí a los abogados postulantes que en sus alegatos de apertura establezcan 3 elementos importantísimos. Los elementos de su acción, que se van a aterrizar en su teoría del caso. Ustedes van a tratar de indicar cuáles son los elementos que constituyen su acción, por supuesto apoyarla en los fundamentos jurídicos y en los hechos, así como en sus pruebas. Entonces, los 3 elementos son los elementos de su acción, el fundamento jurídico y sus pruebas, por supuesto todo correlacionado. Y los alegatos de clausura, también hago una recomendación. Una vez que ya se desahogaron todas las pruebas y todo nuestro juicio, es bien importante que establezcamos al órgano jurisdiccional cuáles son los elementos que pudimos acreditar durante el juicio y con qué pruebas se pudieron acreditar. ¿Para qué? Para crearle al juez la convicción de que, al haberse acreditado los elementos de mi acción, ha sido procedente. Y para el caso de la parte demandada, nuestros alegatos de clausura corresponderán a decirle al juez que los elementos de la acción no fueron acreditados, pero sí los de nuestras excepciones. Establezcámosle al órgano jurisdiccional cómo acreditamos nuestras excepciones o por qué no están acreditados los elementos de la acción, para crear convicción de nuestros argumentos. Son muy breves, en realidad no son un resumen del procedimiento, sino más bien que ellos puedan entender, que el órgano jurisdiccional pueda entender si es que tiene lugar o no las pretensiones o las excepciones. Solo en materia familiar establece de manera muy precisa nuestro Código Nacional que hay un limitante. Este limitante es de tiempo. Son 10 minutos para cualquier alegato, ya sea de apertura o de clausura. Solo 10 minutos. Y finalmente, me gustaría comentarles que conforme a nuestro Código Nacional, tenemos solamente 3 recursos: apelación, queja y reposición. Apelación, queja
Y reposición, la reposición solo es para segunda instancia. Primera instancia, los dos primeros, apelación y queja. Esto derivado de la necesidad de hacer que los juicios sean más breves, más ágiles. Recordarán ustedes la existencia de un recurso que se llama revocación. Muchas veces servía para dilatar el procedimiento, porque teníamos que resolver que si bien no tiene efectos suspensivos, lo cierto es que cualquier acuerdo que no fuese apelable podía ser revocable, conforme a las legislaciones adjetivas, no solo de nuestro Estado de México, también de otras entidades. Este Código Nacional innova en cuanto a los recursos y, si se dan cuenta, ya no contempla el recurso de revocación. Así que la apelación y la queja son los únicos recursos sobre los cuales vamos a poder nosotros continuar con la tramitación de nuestro procedimiento. Cada recurso, por supuesto, tiene peculiaridades que seguramente serán o podrán ser objeto de una siguiente conferencia. Estas son algunas de las claves particulares que me parecieron importantes y a manera de introducción para que los abogados postulantes, operadores jurídicos y por supuesto la sociedad en general conozcan un poquito nuestro Código Nacional y les genere la espinita de seguirlo leyendo. Es un instrumento muy útil, muy humano, desde mi perspectiva, siempre en pro de los derechos humanos. Tiene muchos ajustes a procedimientos con la intención de que las personas en condiciones de discapacidad puedan estar en equidad, es decir, la misma plataforma para recibir la justicia. Se me ha hecho una innovación maravillosa. Espero que a ustedes también y que las herramientas que aquí se les hayan proporcionado les sirvan mucho para su práctica profesional. Les agradezco mucho, mucho que hayan estado conmigo y aquí terminaría mi intervención. Muchas gracias a todos.